Acompaña en el estudio el doctor Samuel González, experto en seguridad nacional, experto en el caso de Ayotzinapa. Samuel, de entrada, quizás de manera errónea, pero la impresión que queda es que se está colapsando el caso de Ayotzinapa. Sí, esa es una interpretación posible, desde luego, por los comentarios que se han desarrollado en estos días sobre estos elementos, pero no hay que olvidar que se está juzgando, ¿verdad? En todos estos casos lo que tú tienes son amparos sobre el auto de formal prisión, es decir, los elementos iniciales que se tomaron en cuenta para poder someter a proceso a estas personas. En un caso se les da la libertad, en el primero que tú hablaste, en el segundo, que es de un colegiado, en el cual están, digamos, dando el amparo. Ahora, en el primero de los elementos del caso que tú que estamos comentando, lo que se está juzgando únicamente es el auto de formal prisión, ¿verdad? Que es el primer elemento que se da después de las 72 horas. No hay que olvidar que en esos 300 tomos hay muchísimas más actuaciones que te hablan de la responsabilidad, entre ellas cuáles, ¿verdad? Todas las grabaciones que todavía no han sido aportadas al expediente. Por parte de la DEA. Por parte de la autoridad de Chicago, FIDA, ¿verdad? En la cual pues hay elementos que vinculan a estas personas de manera directa, que esos nadie puede decir que hayan sido obtenidos bajo tortura, porque son comunicaciones que se captan en Chicago de manera directa por la autoridad norteamericana con el pleno respeto en los Estados Unidos a su procedimiento, ¿verdad? Para quienes nos están viendo y que quizás no conocen el contexto, son grabaciones en donde se ve como una célula de Guerreros Unidos en Chicago le ordena a esta célula en Iguala desaparecer o levantar a estos Tienen muchachos. Comunicación, ¿verdad? Sí. En los cuales le están ordenando cómo se deben contactar con la policía municipal y luego cómo tienen que hacer, digamos, las ejecuciones. Son comunicaciones que se dan entre Chicago y México que confirman pues la hipótesis inicial, es decir, que los normalistas fueron privados de su libertad precisamente por policías municipales actuando bajo la dirección de la gente de Guerreros Unidos. Aquí queda una duda jurídica. Entonces, estamos hablando de que se está poniendo en tela de juicio el auto de formal prisión. El auto de formal prisión. Es decir, si se cae esto, si se llegara a comprobar que hubo tortura. A ver, es que eso todavía es muy hay otros importante. elementos. Hay otros elementos que se pueden presentar para poder mantenerlos en la que cárcel. están en los 330 tomos, ¿no? de la investigación. Investigación que se ha hecho de la mano de las organizaciones que representan a las víctimas. Tanto ellas como sus representantes, las víctimas como sus representantes, como el grupo de expertos que tiene que ver con los forenses argentinos y todos los demás han hecho aportaciones al proceso de investigación, igual que la CNDH ha dado recomendaciones. Es decir, la investigación se ha hecho todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, de la mano de los representantes de las víctimas y de sus abogados. Totalmente falso que hayan sido olvidadas las víctimas. Ahora, Samuel, ¿no queda viciado por completo el proceso? Es más, podrían acusarse fallas al debido proceso que podrían invalidar el resto de las evidencias. Y si ya al principio tuviste tortura, podría en una visión, vamos a decirlo, legalista, hipergarantista, que son garantistas, que son las que están en este momento privando, llevar a que se termine dictando la libertad? No creo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido ya, tanto en la primera sala como en la segunda sala, extraordinariamente escrupulosa en las excepciones a la exclusión de prueba, que son excepciones que tienen que ver con el hallazgo inevitable, con lo que tiene que ver con digamos, el que solamente una parte haya sido contaminada y ya está en la jurisprudencia. Los jueces tienen que razonar no con la vieja teoría del árbol envenenado, ¿verdad?, sino con la teoría que está ya en la jurisprudencia de la Corte, que limita, desde luego, que se puede excluir. Ahora, a la luz de lo que hemos visto, por ejemplo, lo que hizo el Tribunal Colegiado en Tamaulipas, cuando terminó extralimitando sus atribuciones, de acuerdo a algunas de las críticas que han recibido, ¿sí confían en que pueda haber una decisión de esta naturaleza que no lleve a que se libere a estos personajes vinculados directamente y por distintos testimonios a Guerreros Unidos? Desde luego que hay cierta reserva y riesgo que nosotros hemos advertido. ¿Cuáles son las razones de por qué se quiere hacer todos estos, todas estas determinaciones de que algunas pruebas son contaminadas, ¿verdad? Yo creo que hay
muchos elementos que tienen que ser valorados e interrelacionados para poder dictar una resolución correcta, ¿verdad? La resolución de Tamaulipas tiene 3 partes, la del colegiado de Tamaulipas, ¿verdad? Primero es una sentencia formalmente judicial y materialmente judicial cuando se refiere al auto de formal prisión. Ya hace juicios, nos pueden gustar o no, pero hacen juicios sobre el auto de formal prisión. Y luego viene el problema, ¿verdad? Es una resolución que es formalmente judicial, pero materialmente te crea un órgano. Y los órganos solo se pueden crear por leyes. Sí. Y entonces ahí tienen un gravísimo problema en la estructura de ese órgano y cómo lo plantea. Porque si tú sigues lo que está señalando el colegiado de Tamaulipas y pones a la víctima a dirigir la investigación, rompes el artículo 21. Y donde sí se violaría el debido proceso es en todo lo que investigara este órgano, que no es una comisión de la verdad, sino una nueva fiscalía, pero con los elementos constitucionales al revés. Samuel, se me acaba el tiempo. Pregunta muy concreta. ¿Qué significaría que se dejara en libertad al Chereje, al Gil? Bueno, es un golpe gravísimo, no contra la autoridad del Estado, ¿verdad?, sino contra la población mexicana, ¿verdad? Estas personas, de acuerdo a las grabaciones que se dieron en Chicago, son los responsables de haber cometido estas atrocidades que han sido calificadas también de crimen de lesa humanidad por el anterior presidente de la CNDH, ¿verdad? Son conductas atroces que están vinculadas con la violencia que tenemos en el país y por lo tanto, como mexicanos no podemos permitir que se caiga el caso Ayotzinapa, porque yo lo he sostenido, cuando una persona trabaja a favor de la víctima y del victimario, está cometiendo un delito. Samuel, gracias por venir esta noche. Gracias. Gracias. Vamos a más información porque más de 300 organizaciones de los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más anunciaron que después de la elección del 1 de julio iniciará la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana que reforme el artículo 102 constitucional.